Es que la diferencia es abismal. Las obras son lo que uno hace, el esfuerzo, el cumplir con las reglas. La fe, en cambio, es lo que uno recibe, es aceptar lo que Dios ya ha hecho. Pensemos que es como la diferencia entre ganarse un sueldo trabajando y recibir una herencia inesperada. El primer argumento de Pablo es brillante porque apela directamente a su propia experiencia. En lugar de soltarles un rollo teórico, les lanza una pregunta que va directa al corazón del asunto. Para obligarles a recordar cómo empezó todo para ellos, les pide básicamente que echen la vista atrás. Y el punto clave es este. Ellos no hicieron absolutamente nada para recibir el Espíritu. Nada. Simplemente escucharon el mensaje que les predicó Pablo y creyeron. Así que él les dice, a ver, si vuestro viaje espiritual empezó con un regalo que recibisteis por fe, ¿qué sentido tiene pensar que ahora podéis terminarlo a base de esfuerzo, cumpliendo la ley? Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las tensiones, diría que más cruciales del cristianismo primitivo. Hablamos de esa batalla entre la salvación por la fe y la salvación por las obras, tal y como se cuenta en la carta a los Gálatas. A ver, pensemos en esta situación. Una comunidad entera recibe un mensaje de gracia que de repente lo cambia todo. Pero al poco tiempo llegan unos nuevos maestros que empiezan a añadir condiciones, a ponerle peros, y claro, se lía una buena. Se crea una confusión y una crisis de identidad tremenda. Pues bien, este fue exactamente el problema que estalló en las iglesias de Galacia. Vale, vamos al lío. El conflicto comenzó cuando unos maestros, que hoy conocemos como judaizantes, llegaron a Galacia. Su mensaje era que para ser un cristiano de verdad, si no eras judío, tenías que seguir la ley de Moisés. O sea, estaban añadiendo obras humanas, un esfuerzo personal a lo que, en teoría, era un regalo divino. La respuesta de Pablo fue directa y apasionada. Es que no se lo podía creer. No entendía cómo podían darle la espalda a una verdad que ellos mismos habían vivido tan claramente. Para él, era como si les hubieran lanzado un hechizo. Vamos, como si de repente se hubieran olvidado de pensar y estuvieran cambiando un regalo por una carga pesadísima. Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón del debate. Pablo no se anda con rodeos y construye una defensa brutal de su mensaje original, poniendo cara a cara dos conceptos que son, en el fondo, totalmente opuestos: la fe y las obras de la ley. Para entender bien todo esto, hay que tener claro un término clave: justificación. Ojo, no se trata de hacerse justo por méritos propios, sino de ser declarado justo por Dios. Y la gran pregunta que estaba partiendo la Iglesia en dos era: ¿cómo se consigue esa declaración? ¿Es algo que te ganas o es un regalo que recibes? Es que la diferencia es abismal. Las obras son lo que uno hace, el esfuerzo, el cumplir con las reglas. La fe, en cambio, es lo que uno recibe, es aceptar lo que Dios ya ha hecho. Pensemos que es como la diferencia entre ganarse un sueldo trabajando y recibir una herencia inesperada. El primer argumento de Pablo es brillante porque apela directamente a su propia experiencia. En lugar de soltarles un rollo teórico, les lanza una pregunta que va directa al corazón del asunto. Para obligarles a recordar cómo empezó todo para ellos, les pide básicamente que echen la vista atrás. Y el punto clave es este. Ellos no hicieron absolutamente nada para recibir el Espíritu. Nada. Simplemente escucharon el mensaje que les predicó Pablo y creyeron. Así que él les dice, a ver, si vuestro viaje espiritual empezó con un regalo que recibisteis por fe, ¿qué sentido tiene pensar que ahora podéis terminarlo a base de esfuerzo, cumpliendo la ley? Sería como empezar un maratón volando y de repente decidir que es mejor idea terminarlo arrastrándose. Una locura. A continuación, Pablo saca la artillería pesada. Recurre a una autoridad que sus oponentes no podían discutir de ninguna manera: el mismísimo patriarca Abraham. Si lograba demostrar que el padre de la nación judía estaba de su lado, el caso estaría prácticamente ganado. Y esto es genial, de verdad. Pablo señala que Abraham fue declarado justo por Dios, no por todo lo que hizo, sino simplemente porque confió, porque creyó en la promesa de Dios. Y aquí viene lo importante: esto ocurrió muchísimo antes de que existiera la ley de Moisés. Esta línea de tiempo lo deja todo meridianamente claro. Primero está la promesa a Abraham, y luego pasan 430 años. 4 siglos y pico más tarde se entrega la ley en el monte Sinaí. El argumento de Pablo es demoledor. Una ley que llega 430 años después no puede anular o cambiar la promesa original. La promesa va primero, tiene prioridad.
Entonces, ¿para qué servía la ley? Bueno, según Pablo, no era un camino para salvarse, era más bien un guardián temporal, un paidagogos. Su función era, en realidad, mostrar a la gente que eran incapaces de ser perfectos para que así se dieran cuenta de que necesitaban un salvador. Era como un espejo que te enseña la suciedad, pero no te puede limpiar. Y ahora Pablo se lanza con su ilustración más atrevida, la más potente de todas. Coge una historia real de la vida de Abraham y la convierte en una alegoría, en una metáfora viva para explicar la diferencia entre los dos sistemas. Seguro que recordamos la historia. Abraham tuvo 2 hijos. Ismael, que nació de la esclava Agar, fue el resultado de un plan humano, de intentar echarle una mano a Dios. Isaac, en cambio, nació de la mujer libre, Sara, y fue un milagro, el cumplimiento de la promesa divina cuando ya parecía humanamente imposible. Pablo desglosa el simbolismo de una forma magistral. Agar, la esclava, representa el pacto de la ley que solo lleva a la esclavitud. Sara, la libre, representa el pacto de la promesa que lleva a la libertad. Y los hijos siguen el mismo patrón. Ismael, el del esfuerzo humano, representa a los que intentan salvarse por la ley. E Isaac, el hijo milagroso de la promesa, a los que son salvados solo por la fe. Y aquí viene la conclusión, que suena durísima, pero es inevitable dentro de la lógica de la historia. Pablo cita las palabras de Sara, que además Dios mismo apoyó. El hijo de la esclava no puede heredar junto al hijo de la libre. Tienen que ser separados. La aplicación para los gálatas era radical, una bomba. Les estaba diciendo, sin paños calientes, que tienen que rechazar por completo esa enseñanza legalista. Que tienen que echarla, igual que Agar e Ismael fueron expulsados. No se pueden mezclar los dos sistemas. No se puede ser un poco esclavo y un poco libre. O lo uno o lo otro. Al final, todo se reduce a una elección fundamental, una que va mucho más allá de la teología de hace 2000 años y que resuena hasta hoy. La elección entre la esclavitud de intentar ganárselo todo y la libertad de aceptar la gracia. La conclusión de Pablo es, en realidad, una llamada a la acción. Los que creen son hijos de la promesa, como Isaac. Su identidad no se basa en lo que hacen, sino en quiénes son. Son herederos. Y un heredero no trabaja para ganarse la herencia, ¿verdad? La recibe y vive en la libertad que esa herencia le da. Y esta es la pregunta que nos deja este debate milenario. Más allá de las creencias de cada uno, nos obliga a pensar en una tensión muy humana, muy universal. ¿Dónde ponemos nuestro valor? ¿En el rendimiento, en lo que conseguimos con nuestro sudor? ¿O en la gracia, en aquello que se nos da como un regalo que no merecemos? La respuesta a esa pregunta no define solo una teología, define toda una forma de vivir.